Hola, buenas tardes, buenas noches, despertados, vástagos y cainitas. Bienvenidos a un vídeo más de Edad Oscura Vampiro. Un vídeo en el que vamos a hablar de Bajo la Negra Cruz, un suplemento de Vampiro Edad Oscura primera edición. Y bueno, voy a dejar mi opinión, mi análisis del suplemento y por supuesto os animo a que lo veáis o lo leáis vosotros mismos y os forméis la vuestra propia. Esto simplemente es una presentación, un análisis y una opinión personal. Entonces, Bajo la Negra Cruz tenemos las cruzadas, Tierra Santa, sangre derramada en nombre de la fe, la guerra del presagio, los choques entre los caballeros Ventru y las abominaciones Simitse en una tierra húngara infestada de demonios. Tenemos brujos en torres ruinosas, conspiradores en las cortes, batallas entre caballeros teutones y boyardos orientales. Todo esto es lo que prometía el libro, y estos son los temas que sugiere Bajo la Negra Cruz. Bajo la Negra Cruz es una aventura, una crónica de Edad Oscura publicada en 2002, escrita por Dan Butch y Anthony Ragan. Fue el último libro de Edad Oscura primera edición y servía para desarrollar y conectar el trasfondo de la primera edición del juego, ambientada en 1197, con la segunda edición, ambientada en 1230. Había un lapso de 33 años entre una y otra. Y esta aventura, siguiendo la estela de la Amarga Cruzada, permitía hacer esa transición. Junto a la Amarga Cruzada, que fue publicada 1 o 2 años antes, estas dos aventuras llenaban o permitían que los personajes recorrieran esos 30 años entre una edición y otra. Esta, Bajo la Negra Cruz, es una crónica en 3 actos, cada uno con un escenario y con un estilo muy marcadamente distinto, como ocurría con la Marca Cruzada, en la cual en esta aventura interpretamos a caballeros, a vasallos o aliados de Lord Jürgen. Este es uno de los nobles Ventru más poderosos y más prometedores de Alemania. Y ha puesto su mirada en Hungría, las tierras orientales, y se ha infiltrado en la Orden de los Caballeros Teutones para utilizarla como un instrumento de conquista. Estos caballeros, visto muchas veces en las películas con una cruz negra sobre el fondo blanco. La Orden de los Caballeros Teutones sirve como hilo narrativo de toda la historia. Y realmente a mí me parece un gran recurso. Está muy bien inspirado. Ya que en esta época era una orden nueva que había sido enviada por los reyes de Hungría a colonizar y evangelizar territorios rebeldes y paganos. La orden había surgido en imitación de las más antiguas órdenes de los templarios y de los hospitalarios. Y tenemos, pues, como decía, esa mítica cruz negra, esa cruz de hierro que con el tiempo se convirtió en el símbolo del ejército alemán y que hemos visto en tantas películas de la Segunda Guerra Mundial. En este juego, la orden teutona está infiltrada por una orden secreta, la Orden de la Cruz Negra. Y esta orden está formada por caballeros que han sido convertidos en cainitas o bien han caído al servicio de los vampiros. Y son ghouls. Entonces, este es el principal hilo narrativo, el principal recurso que une las tres historias que tenemos a continuación. La primera de ellas, el primer acto, es Sombras en la corte. Y este acto transcurre en Magdeburgo, ojito con el nombre, en Sajonia, en 1212. Hablamos de prácticamente la parte noreste de Alemania, la zona que quedó ocupada por la Unión Soviética. Estamos en el año 1212, por tanto, después de los acontecimientos de la Amarga Cruzada, 15 años después de todos los acontecimientos de la primera edición del juego, y asistimos a los preparativos de una campaña y a la representación de cómo se están tejiendo las alianzas entre los clanes para preparar esa invasión. Rápidamente se va desplegando uno de los principales problemas de la crónica, que es el absurdo número de personajes implicados en la historia. Muchos de los cuales vienen de suplementos anteriores de ese mismo juego, de esta misma primera edición, que deberías haber leído para saber más o menos quiénes son y qué motivaciones tienen.
Personajes como, por ejemplo, Mika Vikos, Vladimir Rustovic, Gervais Bani Tremer, Isulda de Blaise o el propio Jürgen son 5 personajes con nombre que son muy importantes en la metatrama, que aparecen como antagonistas o como protagonistas o incluso como secundarios y que no solo aparecen en este libro, sino que aparecen en numerosos suplementos y que ayuda mucho a haber leído, y incluso en las novelas, que son los protagonistas de las novelas, para entender qué quieren, ¿no? Qué buscan. Estamos hablando que son protagonistas, como por ejemplo el propio Mika Vikos o Gervais o Isulda de Blaise o Jürgen, son los protagonistas de las novelas de clan de Edad Oscura que saldrían poco tiempo después con la segunda edición del juego. Entonces, no solo aparecen estos personajes, que están apenas explicados, sino que aparecen otros muchos nombres y muchos otros personajes que luego no tendrán mucha mayor relevancia en los actos 2 y 3 de la crónica. Aquí vemos como rápidamente la cantidad de personajes es tremenda, ¿no? Y como es tan alta, hay más de 20 personajes vampiros en este suplemento, pues tampoco te dan pie a profundizar mucho en ellos. En cualquier caso, el conflicto principal de este primer capítulo lo constituye la desaparición de una espada regalada por la embajadora de las Cortes del Amor a Jürgen, por Isulda de Blaise, enviada por Rosamund de Islington. Entonces esta espada es un arma forjada exquisitamente, con joyas engarzadas, con acero de Damasco, ¿no? Bellísima. Y es un símbolo de su alianza, pero los Tremer descubren que es una falsificación, que las gemas y las joyas son cristales y que el acero es de la peor calidad. Entonces, al principio no se sabe qué ha pasado, si es una falsificación, qué ha pasado con la espada auténtica y si es que alguna vez existe una espada auténtica. Entonces los personajes entran en ese conflicto, ¿no? Tienen que investigar qué ha ocurrido con la verdadera espada, si ha sido robada, si hubo alguna vez una verdadera espada o si es un insulto a Jürgen por parte del clan toreador. ¿Quién está tramando todo esto? El otro conflicto que se presenta en esta primera historia, en este primer acto, es la amenaza de violencia que llevan a cabo la embajadora Rustovic, que se llama Cara Lupescu, y una manada de poderosos gangrel salvajes que por alguna razón se han tomado la molestia de cruzar media Europa para llegar a ese príncipe venido a más y decirle que no vayan a su territorio. Entonces tenemos ahí más o menos 2 temas, el de la intriga y el de la violencia que más tarde se desatará y que se empieza a anticipar, ¿no? Construyendo la tensión. No he explicado quién es Cara Lupescu, pero básicamente es un personaje que se construye en relación a Vladimir Rustovic. Vladimir Rustovic es un personaje que es importante tanto en la metatrama, en el trasfondo de vampiro, como en el de hombre lobo. Es el líder de una facción muy dividida y muy enfrentada entre sí, pero vendría a ser el líder muy cuestionado de los voivodas Simitsi. Se hace llamar voivoda de voivodas. Y encima luego es uno de los villanos principales de Hombre Lobo. Es un personaje que lleva en el juego desde 1992-1993, cuando salió Rabia en Rusia. Pero bueno, en cualquier caso, tenemos la investigación de la desaparición de la espada y la amenaza de violencia por parte de Cara Lupescu y de un grupo de gangrels que aparece para interrumpir la ceremonia. Son 2 interrupciones distintas. En el acto 1, por tanto, podemos decir que es una trama de investigación. La carga principalmente es social y mental, es interpretativa. Puede cerrarse esta historia con una pelea física. Pero quizá lo más interesante, a diferencia de la mayor parte de investigaciones y de intrigas que se suelen resolver en Vampiro, ¿no? Casi todas las tramas giran en torno a un asesinato. Aquí es más bien investigar a un posible ladrón y un posible objeto robado. Nunca estás seguro de si la espada alguna vez existió. De todos modos, la aventura pega de lo mismo que casi todas las aventuras de Mascarada o de Edad Oscura. Durante la mayor parte del tiempo, los personajes se limitan a mirar y ver cómo los otros personajes del narrador desarrollan sus conversaciones y sus diálogos, sus alianzas, hasta que no llega el momento clave en el que desaparece la espada. Los personajes prácticamente están ahí en segunda línea comiendo palomitas.
Y tienen pocas alternativas para cambiar los acontecimientos que están escritos. Es muy, muy difícil no descubrir al ladrón. Porque prácticamente te lo dicen, ¿sabes? Te lo van a revelar sí o sí quién es el ladrón. Y luego tampoco tiene grandes consecuencias descubrir quién es el ladrón y quién ha tramado todo este robo. Pero bueno, ese sería el acto uno, ¿no? Que es quizás el más mental y el más social de estas tres historias. El capítulo 2, que se llama Cenizas en Ultramar o Cenizas en, en Tierra Santa, el capítulo 2 transcurre en Náquere, en 1217. Han pasado 5 años desde el capítulo 1. Y te dicen que después del desastre que fue la Cuarta Cruzada recordemos que es la cruzada que enviaron desde Venecia, pasó por Zara, conquistó la ciudad para los venecianos, echando a las tropas del rey húngaro y finalmente atacó y asedió la propia Constantinopla, saqueando la ciudad debido a una guerra interna entre facciones cristianas. Entonces la Cuarta Cruzada se salda en un desastre en el cual los cruzados ni siquiera llegan a Jerusalén, ni siquiera llegan a Tierra Santa. En esta Quinta Cruzada han pasado casi 20 años, han pasado 10 años, 15. eh, el rey András, o Andrés, mejor dicho, aquí lo llaman András, pero se traduce como Andrés, Andrés II de Hungría, es un rey que lleva mucho tiempo rechazando la llamada a las armas y al final es reluctantemente arrastrado a la guerra después de pues retrasar esta llamada durante mucho tiempo. No tiene una relación muy amistosa ni sencilla ni con el Papa ni con los arzobispos, porque son todos unos intrigantes que están tratando de conseguir siempre la mayor parte de beneficios económicos, impuestos y cosas así que pueden, ¿no? Tiene una relación muy hostil, pero al final responde a la llamada. Y parte al combate junto a un enorme ejército. El rey Andrés II, recluta una salvajada de caballeros y de hombres de armas y se le unen otros ejércitos procedentes de Austria y del reino de Chipre, ¿no? Que además cada uno llega a su propia velocidad, con sus propios medios de transporte, con sus propios intereses. Unos quieren atacar Jerusalén, otros se proponen atacar Egipto, que es el punto neurálgico del califato, y por tanto, si cae Egipto, caería todo lo demás. Pero bueno, junto a los duques de Austria, el reino de Chipre y tal, se forma una alianza de distintos ejércitos, en la cual intervienen también las órdenes militares, mercenarios y por supuesto los venecianos, que prestan sus barcos al rey para llegar hasta Tierra Santa, ¿no? Entonces ahí, en ese sentido, en tema de las órdenes militares, es en el que pueden entrar más fácilmente los caballeros teutones y por tanto los caballeros de la Negra Cruz. Y los personajes aquí acompañan al barón Heinrich von Haken, que es el comandante de la Orden de la Cruz Negra y es la mano derecha de Jürgen, un personaje que nos habían presentado antes, en el capítulo 1. Junto a Jürgen y Lucrecia von Harth, esos tres personajes son, digamos, los altos cargos de la Orden de la Cruz Negra y son los jefes o incluso probablemente los sires de muchos de los personajes jugadores. Entonces te dicen, el objetivo es ganar poder y gloria en la cruzada. Aunque yo también entiendo que el objetivo es mantener al rey Andrés alejado de la influencia de los caballeros magiares, que son peones de Cara Lupescu. Que Cara Lupescu, que también había aparecido en el acto 1, hemos visto que en estos 5 años ha estado cada vez ganando mayor poder e influencia y sobre todo en la corte del rey Andrés. Y está llegando a influir en sus decisiones. Entonces, bueno, ya sea por esa búsqueda de poder y gloria, por motivos religiosos o por tratar de mantener al rey Andrés lejos de la influencia de Cara Lupescu y de los Simici, los personajes van con los cruzados y pasan allí 2 o 3 años en Tierra Santa. Pero no llegan a Jerusalén. Jerusalén había sido conquistada por Saladino junto a casi todas las tierras del reino latino que cayeron en manos de los musulmanes. Pero en 1187, 20 años antes o 30 años antes de que ocurran estos acontecimientos, pues Ricardo Corazón de León, Felipe, tal, los reyes de la Tercera Cruzada habían conseguido reconquistar Acre. Se había convertido Acre en la nueva capital del Estado cristiano de Jerusalén. Entonces los personajes y los cruzados van a Acre.
porque Jerusalén es una ciudad controlada por los musulmanes. Y desde Acre se diseña o se planea la reconquista, la cruzada que pretende atacar pues, todos los territorios tanto de Tierra Santa como de Egipto. Claro, aquí en Acre nos plantea un escenario distinto y es que lo que hace especial a Acre en relación al resto de ciudades es que los vampiros no pueden entrar en la ciudad. Y dice, bueno, pues vale. Dicen, debido a que hay un fragmento de la cruz verdadera ungido con la sangre de Cristo que santifica la ciudad y hace estallar en llamas a cualquier vampiro que entre o se acerque a 1 kilómetro de sus murallas. O sea, la ciudad mata a cualquier vampiro que se acerque a ella. Uno, la verdad es que se pregunta por qué eso no pasa en otras ciudades, ¿no? En otras partes. Ya que supuestamente hay fragmentos de la cruz verdadera para hacer 30 cruces. Es una salvajada, trozos de madera del cuerpo de donde sacrificaron a Cristo, ¿no? Ahí por todas partes, ¿no? Y ya no digo santos griales o mortajas, ¿no? Pero el caso es que por lo que sea, este fragmento en concreto es poderosísimo y es capaz de eliminar a cualquier vampiro que se acerque a él. Es muy, muy poderoso. Entonces, ni siquiera Jerusalén, que es una ciudad con un montón de lugares sagrados, provoca esta reacción, ¿no? Pero en Acre se produce este efecto. Y tiene relación realmente alguna relación con un poco de la historia real de la Quinta Cruzada, porque la cruzada se concluye o finaliza cuando el rey Andras, entre otros, dice, bueno, pues hemos recuperado un trozo de la cruz verdadera y nos vamos para casa, ¿no? Y ya hemos conseguido recuperar unas cuantas reliquias y nos volvemos. Entonces, bueno, aquí tenemos un pequeño homenaje, un pequeño guiño a la historia, como diciendo, no hemos conquistado territorios, no hemos ganado ninguna ciudad, pero tenemos un trozo de la cruz verdadera. ¡Ja! Aquí no sabemos por qué, pero este trozo de cruz es más poderoso que los demás y provoca la combustión espontánea de los vampiros, cosa que no ocurre en otras ciudades. Pero bueno, es el escenario que nos plantean y lo hizo un mago. O sea, lo hizo un mago. En fin, en consecuencia, esta ciudad que tiene un príncipe, pero que no puede entrar en ella, es una ciudad que se gobierna por un payaso que no gobierna nada. Es un Ramnos de un culto cristiano que se ha extendido por toda Tierra Santa, de los basilitas, que es el hijo, el descendiente vampírico de Barsik. Es un personaje de Jerusalén Nocturno, ¿no? Entonces aquí, de hecho, ya nos lanzan un gancho a Jerusalén Nocturno, que aparece Barsik, y aparece también otro de sus hijos vampíricos, Aram, y con el velo de la noche, que es otro suplemento concentrado en los Asirra, donde nos dicen que en Damasco se encuentra Basir, un antiguo Ramnos, el líder de un culto cristiano. Y nos hablan de los Ramnos basilitas. Aquí nos encontramos con Etienne de Fauverger. Aquí básicamente son tipos de Ramnos que no son feriantes, no son los tipos de Ramnos charlatanes o buscavidas, son un arquetipo distinto. Tampoco es que los demás vampiros le tengan un respeto al príncipe, porque Etienne gobierna desde un campamento militar a las afueras de la ciudad, entre los cruzados que están alrededor de las murallas. No tiene tampoco dominio sobre nada. Pero bueno, los personajes llegan allí, conocen a muchos otros vástagos, la mayor parte de los cuales no vienen del capítulo 1, solo hay 2 o 3 que aparecen otra vez, que son Cara Lupescu, la Simitsi y Alexia Nicosia, que es la discípula de Gervais, uno de los 2 Tremer que habían aparecido en el capítulo 1, y poco más. O sea, y el barón von Ackern, que es el que va con los personajes. Pero ya está. O sea, de los 10 personajes que nos habían presentado en el capítulo 1, 7 pasamos página, los hemos olvidado ya. Y bueno, aquí los personajes se tienen que familiarizar con una especie de sensación de fervor religioso y caos logístico que envuelve a la cruzada. Entre todo esto, el primer gancho de historia que tienen al llegar es que tienen que investigar el asesinato de un cruzado francés, de un vampiro, que fue destacado y ejecutado después de torturar y asesinar salvajemente a una familia musulmana. Entonces, los vampiros de Acre, que son mayormente cristianos, tienen
miedo de que haya un asesino Banu Hakim infiltrado en la ciudad. Pero bueno, después de marearnos un poco con la presentación de tantos personajes nuevos, aquí de pronto nos presentan, pues eso, 5 o 6 personajes nuevos y 3 o 4 que vienen del capítulo anterior, pues se dispara el evento que es, digamos, es el conflicto principal de este capítulo, que es que el fragmento de la cruz verdadera ha desaparecido y que por tanto, o lo han robado, lo que fuera, y se está desvaneciendo el aura santa alrededor de Acre, que ya tiene narices la cosa, ¿no? O sea, el aura esa sagrada que mata a cualquier vampiro que se acerca, lleva ahí muchos siglos, desde que crucificaron a Cristo por lo menos, y llegan los personajes y se va al día siguiente, ¿no? Pero bueno, este es el evento principal de este capítulo, ¿no? Desaparece el aura, ¿no? Porque supuestamente han robado el fragmento de la cruz. Entonces aquí se abren 2 tramas, 2 conflictos, uno más interesante y otro que no importa para nada realmente. Pero bueno, el primero es que todo el mundo quiere saber qué ha pasado con la reliquia. O quiere robarla, o quedársela, o por lo menos saber quién la tiene. Y en segundo lugar, todos los vampiros de las afueras de Acre, cuando se abre la ciudad y desaparece el aura, se abalanzan sobre la propia ciudad para conquistar dominios y refugios. Y entonces la tambaleante posición del príncipe Tien, que ya era bastante precaria, salta por los aires y todos los que tenían algún tipo de ambición reclaman su derecho a ser el verdadero y auténtico príncipe de Acre. Y aquí con esto supongo que pretendían reflejar la desunión y ese talante traicionero que era habitual entre los distintos nobles cristianos procedentes de varios reinos durante la cruzada, ¿no? que estaban únicamente de acuerdo en que tenían que ganar a los musulmanes, pero en cuanto estaban juntos empezaban a atacar entre ellos, y eso es un poco lo que ocurre, ¿no? Aquí los enemigos principales son otros cruzados, no son los musulmanes. Entonces, bueno, mientras esto transcurre, ¿no? Van pasando varios días, tal. La cruzada, como tal, la cruzada que llevan a cabo los guerreros mortales, los caballeros, es un absoluto desastre. Los personajes tienen que pasar al menos 2 años en Acre y que se basan en acompañar a los cruzados húngaros en pillajes y en batallas que acaban en derrota tras derrota, ¿no? Mientras el rey Andrés cae enfermo o se dedica a coleccionar reliquias como una supuesta jarra del banquete de Canaán, ¿no? Que yo me imagino al cruzado, o sea, el rey, es una jarra del banquete de Canaán, y es un botijo, ¿no? Y pues es igual que todos los demás. No, es el botijo sagrado. Pero bueno, ahí está, ¿no? Y va coleccionando huesos y reliquias, pero sin ganar mucho territorio, ¿no? Pero coleccionando, pues eso, artefactos sagrados. Al final, descubren los personajes, pasan muchos meses, no te dicen tampoco que pase nada. O sea, tú tienes como narrador o como jugador que llenar ese tiempo, porque no te dan más ganchos de historia, pero al final descubren que el fragmento de la cruz fue sacado de una iglesia de la iglesia de San Pablo, por un caballero, que es un personaje, un cazador de vampiros, que viene también de una aventura anterior, que es Gautier de Dampierre, que es un personaje que en la Marca Cruzada iba con una espada muy, muy tocha, ¿no? Y mucha mala leche, matando vampiros durante el saqueo de Constantinopla. O sea, se da cuenta ya incluso en Zara de que hay demonios infiltrados entre los cruzados, y va por ahí con la espada, ¿no? Matando a los vampiros que se encuentra. Y en la otra aventura, en la Marca Cruzada, puede suponer un verdadero problema por los personajes, porque además tiene fe verdadera. Pero bueno, aquí es 15 años más viejo y 15 años más duro, ¿no? Es como el Schwarzenegger ahí ya súper cascado, ¿no? Pero imponente, con unos seguidores, un grupo de cazadores de vampiros con fe verdadera. Aquí Gautier ha cogido la cruz y se ha escondido con un destacamento de caballeros en una torre en ruinas, que por alguna razón ha decidido que la cruz es mejor que se la quede de él en lugar de que esté en Acre, ¿no? Porque por si acaso la encuentra algún vampiro. Si hubiera estado en Acre, los vampiros no hubieran podido entrar nunca, ¿no? Pero eso, bueno, Gautier no lo sabe. Lo que hace es robar el fragmento de la cruz verdadera, y a partir de ese momento el efecto mágico, ¿no?, que rodeaba la cruz desaparece. Los vampiros pueden entrar en Acre e incluso pueden acercarse a la cruz.
Y al momento que es desplazada, ya no tiene una aura, 1 kilómetro a su alrededor de destrucción absoluta. Los personajes al final descubren, lo quieran o no, el narrador les puede arrastrar a ese descubrimiento que la cruz la tiene él. Y entonces pueden recibir la ayuda de un caballero del Grial de las cenizas amargas que pasaba solo por ahí y está buscando la cruz, o sea, el fragmento de la cruz, y aparece esa escena, les ayuda y se va. O sea, y eso sí aceptan su ayuda. O sea, personaje totalmente gratuito del que puedes prescindir por completo, ¿no? Pero bueno, pues un caballero santo, prácticamente con la Golconda, no necesita beber sangre. Y al final te da la sensación de que está ahí por tener más o menos la función de poder conectar con otro suplemento que también te van a presentar, que es el de el Caballero de Cenizas, ¿no? Un suplemento de primera edición. Pero bueno, al final encuentran a Gautier, van con el Caballero del Grial a la torre en ruinas en la cual se esconde Gautier junto a otros caballeros que han robado la cruz. Y por alguna razón, Gautier mata al barón von Acker, que es el líder de los personajes, que pasaba por ahí con el rey Andrés en un lugar abandonado porque patatas es un... Bueno, pues de pronto el rey estaba por ahí a caballo con el varón paseando, se cruza con los personajes, se cruza con Gautier y Gautier le dice, ¡es un vampiro! Y lo mata, ¿no? Entonces el rey Andrés descubre que tenía vampiros infiltrados en la corte, se queda con la cruz, protege a Gautier y decide que ya ha tenido suficiente cruzada y que se vuelve a Hungría. Entonces, bueno, este capítulo 2 para los personajes concluye con su líder, von Ackern, probablemente muerto, a menos que hagan un milagro para salvarlo del cazador de vampiros con fe verdadera, que es inmatable, y con la cruz verdadera, o la cruz, fragmento de la cruz verdadera en manos del rey Andrés, que cree que se ha dado cuenta de que hay vampiros en su corte. O sea, es una cagada tremenda, ¿no? Pero es que encima es una cagada tremenda que, tal y como está escrita en la crónica, no está en manos de los personajes a evitar. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer los vampiros en esta historia? O sea, los personajes jugadores. ¿Qué es lo que pueden hacer los personajes jugadores en esta historia? Porque esto no lo pueden cambiar mucho. Pueden encontrar la cruz y dársela al rey Andrés y tal, pero a Gautier es muy, muy difícil que le hagan algo, ¿no? Pues ellos pueden ser los que inclinen la balanza a la hora de decidir quién es el próximo príncipe de Acre. Que como Etienne está en una posición tan precaria que el propio hermano de sangre, que es Aram, quiere usurparla, pero además también la Simitze y también la Tremer, también la Sombra, que todos quieren ser el verdadero príncipe de Acre, pues Etienne les propone a los personajes convertirse en vasallo de Jürgen. Y ellos, si aceptan la propuesta, tienen que defenderlo, ¿no? Pero ganarán ahí poder, influencia y un vasallo en Acre, en la capital del Imperio Cristiano, que le rinde pleitesía a su jefe, ¿no? A su aliado, a Jürgen. O sea que mucho poder, mucha gloria. Y al final todo ha valido la pena, ¿no? Pero bueno, no sé. Esto es al final una trama tan secundaria que... Y tampoco afecta mucho a la historia en general. Así que pase lo que pase ahí, no importa demasiado si al final Etienne es el príncipe o no. En el canon sigue siendo el príncipe. En el capítulo 3, es el capítulo de Una llamada a las armas, nos trasladamos a Brasov. O actualmente se llama Brasov, pero en esa época era Kronstadt, que es en la frontera este de Hungría, la actual Transilvania. Pero en esta época es frontera este de Hungría. Es el año 2225, o sea que han pasado otros 7 u 8 años. Y la guerra del presagio entre los caballeros Ventrú y los ejércitos del Simitsi y Rustovic lleva 20 años en marcha, ¿no? A partir de ahí hay que añadir que es un conflicto aún más largo entre los Tremer y los voivodas. Los ejércitos de Jürgen y la propia orden de la Cruz Negra y los teutones en general están consumidos, exhaustos y completamente contra las cuerdas.
Pero el príncipe Jürgen tiene esperanza o confía en ganar la batalla al final. Están preparando ya la última batalla que decidirá el destino de quién es el... Porque aquí te dicen que Jürgen y sus ejércitos de caballeros están completamente rodeados. Tiene tropas de élite. Los caballeros son mucho mejores que las abominaciones de carne y hueso de los Simitse, pero los Simitse tienen una superior numérica tan abismal que el desgaste que les está suponiendo esta guerra solo puede tener un desenlace, ¿no? Entonces, bueno, este es un capítulo con una escena de acción tras otra en la cual los dos ejércitos al final se enfrentan en batallas con una gran fantasía en la que intervienen abominaciones Simitsi, de hueso y carne, perros de Tíndalos, catapultas de hueso creadas con personas y cosas así, ¿no? Los personajes deben primero reunirse con Gervais en una aldea bajo ataque. Y después, en lo que pueden hacer los personajes es reunirse con Gervais, conseguir tierra de la tumba de Rustovik y llevársela a Jürgen. Entre tanto, mientras está todo esto en marcha, ¿no? Atacan los Simitsi, los personajes se reúnen con los Tremer, Gervais es un personaje que viene también del acto 1, tal. Pues aparecen Mika Vikos. Y Mika Vikos, que es un personaje que también había aparecido en el acto 1, trae una oscura y retorcida propuesta que no satisface a nadie, ¿no? Pero que podría detener la guerra. Y además, entre todo esto, los Gangrel, que habían aparecido 15 años antes a medio mundo de distancia para avisarnos de que no vinierais, pues ahora vuelven a aparecer y atacan a los otros dos ejércitos a la vez con manadas de salvajes bestias, creando un conflicto a tres bandas muy caótico, ¿no? Una guerra entre, tienes por un lado los Simitse y sus ejércitos de monstruos, por otro lado los salvajes Gangrel que prácticamente parecen hombres lobo, y por un tercer lado los caballeros Ventru de la Orden de la Cruz Negra. Entonces tenemos esta batalla final a las afueras de Kronstadt con los caballeros de Jürgen malheridos y atrapados finalmente por una maniobra de pinza de Karel Lupescu y Vladimir Rustovik, ¿no? Que con su caballería de magiares consiguen rodear a Jürgen. Y se crea una situación en que los líderes de los tres ejércitos, de los Gangrel, los Simitsi y los Ventru, tienen la oportunidad de negociar y los personajes tienen la oportunidad de intervenir. Y aparece Vikos, que es independiente, es un Simitsi, ¿no? Pero no está con los Simitsi transilvanos o húngaros, es un Simitsi griego, viene de Constantinopla, forma parte de una orden religiosa, no es un aliado de los otros miembros de su clan. Y tiene una idea que es crear un estado neutral, una especie de marca que sirva de frontera entre los feudos de Hardestad, que son los feudos occidentales de la Cruz Negra, y los voivodatos Simitsi. Y los personajes pueden convertirse en los gobernantes de estos reinos fronterizos, lo cual es una idea bastante chula, ¿no? A Jürgen le interesa la propuesta porque se está quedando sin ejército. Y a Rustovik también porque Noritz, que es otro voivoda, amenaza su posición como líder de los voivodas. Además, este Noritz es otro personaje que no sabes quién es si no has leído Transilvania Nocturno y has jugado ese suplemento. Así que un personaje que nombran, mencionan, que tiene un papel secundario pero que influye en la historia, pero que no tienes ni idea de quién es, a menos que tengas ese otro libro. Entonces, al final, a los Gangrel les da igual el tema mientras les dejen en paz en el bosque, ¿no? Y depende un poco de que los personajes, hacia qué lado inclina la balanza. Pero está muy, muy enfocado todo a que acepten la propuesta de Vikos, porque ganan mucha influencia, ganan un dominio y además se convierten en los nuevos príncipes de un reino fronterizo que es muy precario, ¿no? Pero que, bueno, pues un gancho de crónica bastante chulo, ¿no? Por otro lado, Vikos lo que saca de todo esto es que consigue un dominio en el cual se introduce la orden monástica de los Obertus y bueno, pues ahí está, él siempre haciendo y deshaciendo, ¿no? Sasha Vikos, el personaje que más aparece en Vampiro de la Oscura e incluso en Vampiro de la Mascarada, ¿no? Es el villano principal, diría yo, del juego. Uno de los villanos principales. Y bueno, pues esto es todo. Es una crónica entretenida. Tiene potencial, pero es muy mejorable. La aventura está bajo la Neger Cruz, pero supone que llevas años jugando de la Oscura, con los suplementos oficiales. Y aparecen 21 personajes con nombre y que supone que los personajes ya saben quiénes son. Se supone que saben ya, o por lo menos tienen una opinión más o menos formada de quién es Mika Vikos.
porque toda la crónica de la Marca Cruzada es el cierre de la primera edición. Junto a la Marca Cruzada, bajo la Negra Cruz, es un cierre de esta primera edición. No son crónicas para empezar a jugar a Edad Oscura. Son crónicas para cuando ya llevas un tiempo jugando a Edad Oscura, permitir pasar un capítulo entre una edición y otra. Entonces si la Marca Cruzada era el capítulo final de Constantinopla Nocturno, este es el capítulo final de Transilvania Nocturno, con algunos ganchos a Jerusalén o lo que sea, ¿no? Pero es el capítulo final de Transilvania Nocturno. También aparecen personajes de suplementos como el Caballero de Cenizas que luego desaparecen en una escena después. Y para mí el peor fallo es que se desperdicia todo el potencial humano que tiene esta crónica, que le da por completo la espalda a los personajes más humanos, de los cuales solo tienen nombre. Solo hay 2 personajes humanos con nombre, que son Gautier y el Rey Andrés. Y precisamente el Rey Andrés, que tiene tiene una historia muy compleja y tiene unas relaciones muy interesantes, ¿no? Para llevar a una mesa de juego de vampiro y tal, pues apenas tiene relevancia, ¿no? Es un personaje así de fondo. Podría ser mencionado como el asesinato de su mujer por parte de los nobles que conspiran contra él, o el conflicto que tuvo con los arzobispos que llegaron a excomulgarlo varias veces, e incluso que se vio forzado a firmar lo que se denominó una bula dorada, que es algo así como la Carta Magna, que limitaba sus poderes contra los de la iglesia y contra los de los nobles. O sea, hay un conflicto político súper complejo entre nobleza, entre la realeza y entre el clero, que lleva asesinatos, guerras. Y aquí todo esto no aparece ni se le espera, ¿no? En lugar de ello nos presenta una crónica de vampiros magos contra vampiros caballeros, contra vampiros de Hellraiser, que podría salir de las páginas de un libro de Warhammer o de Dungeons and Dragons. Esto no es algo malo en sí mismo, pero apenas rasca el contexto histórico en el que se ambienta la crónica, ¿no? Al final es un libro de 100 páginas o 100 poquitas páginas y se queda muy en la superficie. Entonces, bueno, entiendo que en cualquier caso que es una aventura como las que se escribían en Vampiro en 2002, como La Marca Cruzada o como Fuentes de Brillante Carmesí, y puede incluso ser mejor que otras de esas crónicas de su época, pero ha envejecido regular y desde luego no ofrece ni un ápice del horror personal, de crítica social o de nada parecido, ¿no? Es una crónica de aventuras con caballeros y punto. Y a ver, yo creo que con trabajo se puede aprovechar, especialmente llenando los huecos que dejan pues, los 15 años que transcurren entre el comienzo y el final de la aventura, dándole mucho más peso a las relaciones con los mortales, con los lugares que visitan y con el trasfondo de los propios personajes jugadores, que no tienen tampoco mucha importancia. La idea de personajes como miembros de un orden de caballería no es original, pero es una idea chula y se puede aprovechar bastante. Así que nada, es una aventura que recomiendo para narradores y jugadores que ya hayan jugado un tiempo a Transilvania Nocturno, a Constantinopla Nocturno o incluso hayan jugado antes a la Marca Cruzada. Esa es mi valoración. Un saludo y buenas noches. Dejad vuestros comentarios y vuestras opiniones bajo el vídeo.